ULA Informa. Nuestro primer plano es el ciudadano. Agradeciendo la invitación del Parlamento Nacional, el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, calificó como positiva la reunión realizada el martes con la directiva de la Comisión Especial para tratar la crisis de las universidades, en la que, como es del conocimiento público, se trataron temas como el presupuesto, lo financiero, salarios, la asignación de cupos por OPSU y el tema electoral. Creo que nosotros en los Andes no es que nos conformamos con poco. Si nos dan mucho, trabajamos. Si nos dan poco, somos creativos. Peleamos, eso sí, por presupuesto. Pero si nos dan poco, chicos, sean decentes. No nos pongan limitaciones, no nos pongan un 6649, no nos pongan una ley de contrataciones que nos impide comprar cualquier cosa a un pequeño comerciante. Los problemas que nos impone el CENCOEX, por ejemplo, para mantener el programa de beca. Bueno, lo que pide la Universidad de los Andes, quítenos esas limitaciones. Dijo que la importancia de este primer encuentro con la Comisión permitirá además lograr otras modificaciones normativas que hoy son necesarias para la investigación. Yo creo que después de todo este ciclo y que podamos entregar los documentos, vamos a avanzar por buen camino. Por ejemplo, lo inmediato es tocar el tema del OCTI, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información. Esa hay que tocarla. Porque si volvemos a las bondades de la LOCTI, vamos a tener recursos para la investigación, vamos a resurgir. Por último, resaltó la participación de los zulandinos en esta reunión. Fue positivo para la Universidad de los Andes. Estuvo presente en esta reunión nuestro flamante diputado Luis Loaiza. Yo debo señalar que la postura de Luis Loaiza fue una postura digna, una postura de universitario de holandino. No puedo decir lo mismo de otros diputados de Mérida que estaban en esa asamblea en ese momento, donde nos habló, por ejemplo, de la necesidad de entender el concepto del Estado docente, que nos remite a la idea de una dictadura docente, no de un Estado docente. Narci Delgado, ULA Informa. Venezuela atraviesa por una crisis económica importante en las áreas de producción, desabastecimiento, recesión, inflación, entre otros, que ha llevado a decretar la emergencia en la economía del país, de lo que se puede rescatar que es la primera vez que el gobierno acepta que existen problemas en el sector. Primer documento oficial en donde se reconoce la crisis económica. En ningún documento de los presentados por el Gobierno Nacional antes al decreto de emergencia económica se había aceptado la existencia de una crisis en materia económica. En el primer artículo de dicho documento se señala que en verdad estamos por las condiciones allí expuestas en medio de una grave crisis económica. Considera que son más los aspectos negativos que tiene este decreto de emergencia, por lo que recomienda no aprobar esta medida que traerá más problemas a la población venezolana al causar mayores daños a la economía. Es un texto que incentiva y da cheque en blanco al gobierno nacional para que tome decisiones discrecionales en materia económica, que nos puede continuar haciendo mucho daño si consideramos que esa ha sido la naturaleza de la gestión pública en estos últimos 17 años. A continuar dependiendo del gobierno en materia económica, porque a partir del Estado todopoderoso podemos lograr corregir los actuales problemas que enfrenta la economía nacional, no es la mejor manera de actuar ante la actual coyuntura. En segundo lugar, da espacio, sobre todo en lo planteado en el artículo 4, para dar oportunidad a las instituciones de la administración pública para actuar acerca de lo que podemos o no hacer los venezolanos con los recursos que nos pertenecen. Entonces se pueden colocar límites a los ingresos de los ciudadanos con el propósito de mermar el uso de los recursos que cada uno de nosotros ha obtenido por su trabajo en los mercados. Esta emergencia incrementa los controles en cuanto al uso de los dineros de los venezolanos, tal como se ha hecho en el pasado con malos resultados, por lo que estiman que la situación seguirá con resultados negativos. Tendremos un panorama en donde, con una política fiscal de corte expansiva como la que ha caracterizado a este gobierno y que está plasmada en ese decreto, combinada con un escenario de estancamiento de la oferta de bienes y servicios, se da y se evidenciará un panorama de
mayor recesión, mayor escasez, mayor desabastecimiento y un clima de elevada inflación. El decreto de emergencia económica no es un requisito sine qua non para que el gobierno nacional tome decisiones de política económica. Necesitamos dejar claro eso. En materia de gestión pública, el gobierno nacional debe desarrollar un plan creíble de políticas económicas con apoyo técnico para lograr, como propósito principal, estabilizar la economía nacional, que luego, de manos del empresariado privado, pueda empezar a trabajar para lograr un objetivo de crecimiento y de desarrollo económico que todos, para bien de los ciudadanos de este país, necesitamos. Otro de los aspectos a rechazar es el principio de ocupación temporal de las unidades empresariales, lo que conlleva una señal negativa para quienes quieran realizar alguna actividad productiva en el país. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El sector empresarial merideño expresó su preocupación por el decreto de emergencia económica presentado por el gobierno nacional, ya que considera que no es la solución para la difícil situación de la población. Al contrario, consideran que traerá mayores problemas. Primero, se le están quitando atribuciones al Parlamento, que es la que debería estar regulando estas actividades. Y segundo, digamos, no ataca al fondo de la problemática económica que realmente estamos viviendo. O sea, todo lo que este decreto trata de expresar, y algunas veces con dudas, porque la redacción del documento no es la más apropiada para entenderla. Si dos personas nos ponemos a ver, a comparar lo que entendimos, vemos que no nos ponemos de acuerdo. Y lo planteado ahí realmente es una aplicación de más controles sobre las empresas, inclusive controles adicionales sobre el manejo del dinero de las empresas, que es una cuestión fundamental, que eso pudiera llevarnos hasta un corralito financiero a nuestras empresas que nos perjudicaría muchísimo, pues la manera como nosotros podemos mover el dinero para adquirir la materia prima o para adquirir los productos terminados. Indica que se trata de un elemento de distracción que busca compartir la responsabilidad de los problemas que generarían estas medidas económicas que vislumbran no solucionarán la crisis nacional. La Asamblea no puede modificar en absoluto ese decreto. La Asamblea, la única potestad que tiene es aprobar o rechazar. No puede tocar una coma de lo que está puesto ahí, porque esa es la voluntad del gobierno nacional. El gobierno tuvo 16 años de leyes habilitantes y no tomó los correctivos necesarios, y ahora pues la propone de una manera que lo que hace, pues, me parece a mí, es como correr la arruga en el análisis del problema. Es igual que lo que pasó anoche con el Consejo de Economía, esa emergencia que está produciendo. Pues ahí realmente no hay resultado, porque los pocos empresarios que están participando, y eso lo agradecemos al gobierno que haya invitado y estamos participando, pues lo que van a plantear es lo que realmente sienten las empresas. Considera que hay distorsiones en el Gabinete Económico Nacional al tener conceptos distintos entre los ministros encargados de las finanzas. Porque lo que está expresando realmente es un concepto político de la economía, cuando la economía es una ciencia que se puede aplicar, es una ciencia que se aplica en todas partes del mundo igual. Y realmente pues eso es lo que trae, en el gabinete económico no va a haber una unidad de criterio, y eso por supuesto lo que va a traer perjuicio. El llamado es al gobierno nacional que realmente revise las causas fundamentales de por qué la economía llegó a estos niveles de desabastecimiento. Hoy estamos sorprendidos con un informe que elabora una brigada occidental de una de las guarniciones del Estado del occidente del país, y donde realmente nos sorprendemos con un índice de desabastecimiento para diésel de producto del 91%. Afirma que estos problemas se profundizarán sin que tengan soluciones a corto plazo, afectando el sector comercial e industrial, que se mantiene a la expectativa con los cierres de las fuentes de financiamiento. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. A propósito de la baja en los precios del petróleo, para Gladys Cáceres, profesora de Economía y Política Petrolera de la Universidad de los Andes, la gasolina, como derivado importante de la producción de petróleo, deberá aumentar su precio. Sin embargo, propone que el precio debe ser como resultado de un estudio sincero el impacto de lo que esto tendrá para todos los venezolanos. También plantea que se realicen escenarios prospectivos. Lo que se tiene que hacer, a mi modo de ver, además de diagnosticar un futuro precio, es realmente hacer diversos escenarios prospectivos de visión de futuro que va a pasar. Fíjense, Irán subió su precio de petróleo de $0.20 a 0.40 centavos de dólar. Eso significó para Irán un shock para la sociedad. Sin embargo, Irán
hizo realmente profundos estudios y se dicen que los expertos que elaboraron 200 escenarios para saber realmente qué era lo que se debería de hacer. Afirma que el gobierno nacional, tarde o temprano, tendrá que tomar la decisión de aumentar el precio de la gasolina, pues el país pierde gran cantidad de dinero pagándola como subsidio. Te lo digo en son de broma, te compras una Cherokee por 30 millones, 20 millones, no sé los precios, pero de bolívares, y te pagas 5 bolívares para llenar el tanque, ¿no? Entonces, realmente nosotros no valoramos este recurso que es importantísimo. Por otra parte, la experta en economía y política petrolera dice que los grandes inversionistas en el mundo no están mirando a América Latina como lugar para invertir. Por lo tanto, la demanda de petróleo no aumentará mucho. Las estrategias de inversión de los grandes inversionistas en el mundo no están mirando a América Latina, están mirando más bien hacia la Europa, pero la Europa de la eurozona. Entonces, también por ahí se van a dirigir las inversiones en el mundo. Entonces, todo ese panorama internacional, no hay duda que Venezuela tiene que armarse su estrategia nacional de ver cómo podemos nosotros obtener fuentes de ingresos, pero violentas. Pero, como le dije, y lo vuelvo a repetir, estas decisiones de política tienen que estar realmente sostenidas en el conocimiento, en la geopolítica petrolera mundial y en la realidad venezolana. Narci Delgado, ULE Informa. El rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, rechazó los hechos de violencia registrados en el núcleo Trujillo, al parecer por estudiantes ante la ausencia del servicio de comedor. Que no es culpa de la Universidad de los Andes que en Trujillo no haya comedor. Es culpa de la variable macroeconómica de este país. No hay comedor en Trujillo. En primer lugar, la culpa es del ministerio, que nos mandó la posibilidad de modificar el precio de la bandeja prácticamente el 18 de diciembre. Eso hay que decirlo. Pero en segundo lugar, la situación del país es lo que obliga a que las personas no se presenten. Pidió al gobernador del estado Trujillo actuar para frenar el vandalismo, recordando que la Villa y Carmona, por acuerdo del Consejo Universitario, son zonas de libre tránsito. El día de ayer hubo una protesta en Trujillo. Secuestraron 1 o 2 cavas, no estoy enterado, yo todavía estoy esperando que el decano vicerrector me informe sobre qué fue lo que pasó. La saquearon, pero además es que la saquearon, la desvalijaron, le quitaron hasta la batería. Eso es una protesta, yo no creo. Eso es un acto de delincuencia, de vandalismo, y quienes hicieron eso no merecen llamarse estudiantes. Las fuerzas de seguridad del Estado no solo pueden entrar sin permiso de las autoridades, están en la obligación de entrar y evitar que se cometa un delito. Y no entraron. Pero además el decano vicerrector, las autoridades de ese núcleo, si no ingresa la policía, están en la obligación de llamarlos. Yo le hago un llamado al gobernador del estado Trujillo, le hago un llamado al comandante de la policía del estado Trujillo, tienen que actuar. El Consejo Universitario decretó esa zona como de libre tránsito. Nuestros vigilantes no están armados, nuestra vigilancia es preventiva y tienen que detener esos delincuentes. Destacó que el próximo lunes se realizará la licitación para el comedor en el núcleo Trujillo. Narci Delgado, ULE Informa. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes se prepara para dictar una serie de foros que analicen la situación actual del país en lo que respecta a los temas relacionados con los cambios que se están desarrollando, tal como fue acordado en la sesión del Consejo de Facultad de este martes. Dentro de los temas fundamentales que tocó el Consejo de la Facultad es realizar una serie de foros y quizás una posición del propio cuerpo, donde vamos a analizar la situación que se ha presentado en los últimos días en el país, específicamente en la Asamblea Nacional, donde a solicitud de los propios consejeros, pues vieron conveniente realizar los aportes jurídicos o los análisis desde el punto de vista muy sintérico, muy objetivo, de las implicaciones que estas decisiones que se manejan en la Asamblea pues pueden repercutir en la sociedad venezolana y en consecuencia en el país. Estamos invitándolos, vamos a tocar temas referentes al control social, a la
constitucionalidad, a la institucionalidad también en el país, referente también a las designaciones que se hicieron recientemente, los requisitos que exige nuestra Constitución Nacional, cuál es el procedimiento para la designación de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Las fechas de estos foros serán anunciadas en los próximos días para que la comunidad universitaria y merideña pueda participar de estos análisis. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. Los estudiantes de sexo masculino de la Universidad de los Andes que necesitan residencia pueden dirigirse a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de esta casa de estudios. Requisito indispensable, tener expediente en DAES. En la femenina no tenemos cupos disponibles porque es la residencia que tiene más demanda, mucha demanda y poca la oferta. Con respecto a las residencias del programa Fray Juan Ramos de Lora también tenemos cupos. Asimismo les informo que en conversaciones con el profesor John Rosales cedimos un espacio de las residencias masculinas para aquellos estudiantes con discapacidad. Lo único que tenemos es que habilitar los espacios para hacer la vida más confortable de aquellos que la necesiten. Pero por ahorita tenemos cupos disponibles en residencias masculinas. Todo aquel estudiante que requiere el servicio o el beneficio tiene que pasar por DAES, venir con la trabajadora social de su facultad y después pasar por mi oficina para poder asignarlo como debe ser en residencias masculinas. Informó que son 30 cupos los disponibles en las residencias masculinas. Narci Delgado, ULE Informa. La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes inició el pasado 18 de enero el proceso de renovación de becas. Para mayor información, los estudiantes deben revisar el portal de DAES. Es importante que cada estudiante renueva su beca porque de lo contrario pues será excluido del programa si no renueva el mismo. El inicio de las nuevas solicitudes de becas se iniciará en marzo una vez terminado el proceso de renovación. Los requisitos para renovar la beca son descargar la planilla por la página de DAES, la planilla de solicitud, constancia de nota, selección de materia y otros requisitos que aparecen en la página bien especificados. Hasta el 26 de febrero, DAES estará realizando el proceso de renovación de becas. Para luego, en marzo, los estudiantes interesados en tener una beca pueden abrir sus expedientes en DAES. Narci Delgado, ULE Informa. El 28 de enero se celebra en Venezuela el Día Nacional del Cine. En tal sentido, la Escuela de Medios Audiovisuales tiene una programación especial durante 3 días desde el 26 de enero en el Teatro César Rengifo para celebrar esta fecha importante que recuerda la primera proyección que se realizó en el país. Durante esa programación se van a efectuar proyección de cortometrajes de estudiantes de la escuela. Y el día 28 se va a hacer la presentación del documental del profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales, Andrés Agusti, Fructífera, que es un documental sobre la obra del artista Fruto Vivas. Allí pues se proyectará y se realizará también pues un cineforo. También en el marco de la celebración del Día del Cine Nacional, se tiene prevista la presentación de los tráilers de la película Travesía, producida por la Universidad de los Andes. Desde el día 22 de enero estará proyectándose el tráiler en todas las salas de cine comercial del país del largometraje de la Escuela de Medios Audiovisuales Travesía. Este es un logro que estaba planificado entre este año 2016 y se espera su estreno en las salas de cine comercial del país a partir del 18 de marzo. Este estreno en Caracas de la primera película comercial producida por esta casa de estudios también será en varios estados. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.